analiza la industria municipalidad y yo soy Damián Ló, soy historiador del Museo Regional. Les doy la bienvenida a nombre del Museo, de la Corporación Municipal y de nuestro alcalde Mauricio Soria Maquiavelo a esta actividad que tiene por objeto conmemorar con discusión, con conocimiento crítico, con diálogo, con investigaciones, algunas con datos que conocemos, otros que no, datos que a veces se quedan encerrados dentro de la academia, y es bueno que salgan de esas revistas que a veces tan poca gente lee, de los canales institucionales. Entonces, en función de eso es que nos quisimos juntar a conversar, a analizar con todo ese ojo de la historia, de las ciencias sociales, de las humanidades, lo que son los 140 años de la creación de la provincia chilena de Tarapacá. Y en ese contexto es que vamos a tener trabajos sobre fronteras, migraciones, historia antigua, reciente y no tan reciente, y patrimonio, desde luego. Así que sin mayores preámbulos, los voy a dejar con don Pablo Lanas, que va a abrir esta sesión. A los expositores que están acá, que me escuchan, son idealmente que piensen en 15 minutos, pero hay un máximo de la muerte de 20. La idea es que nadie se le corte la palabra, pero cuando le diga, cuando le haga 15 minutos, la persona va apurando sus exposiciones, ¿vale? De paso, hay una hojita por ahí que necesito que me firmen, es muy importante, que va a estar circulando. Así que, sin mayores preámbulos, los dejo con don Pablo Lanas, historiador, magíster en historia, funcionario de la Universidad de Tarapacá y muy perito en todo lo que es la historia antigua de nuestra tierra en los tiempos peruanos y coloniales. El marco temporal que le he dado a esto es de 1750, que es cuando comienza ya una explotación un poco más ordenada, un poco más sistematizada de lo que fue la economía colonial basada en la minería, ¿no es cierto? Hasta la Guerra del Pacífico. Creí que era, aunque esto puede continuar más allá, la discusión si es frontera, ¿no es cierto?, más allá de la guerra, pero como corte, la Guerra del Pacífico, como un evento ya mayor, ¿no es cierto?, que va a cambiar grandes cosas aquí en la región de Tarapacá. La siguiente, por favor. El periodo temporal, ¿no es cierto?, y aquí ya pueden ver cuál es lo que yo, en la línea de abajo, en la flecha de abajo, lo que yo quiero exponer, ¿ya?, que es sobre la periferia hacia la frontera, es decir, Tarapacá en periodo colonial, que fueron casi 3 siglos, ¿no es cierto?, parte siendo una zona periférica colonial. No era una zona central, ni mucho menos una frontera, aunque si ustedes vieran los mapas, ¿no es cierto?, de los virreinatos, se pudieran dar cuenta de que siempre tuvimos una frontera en nuestra cordillera, que es la que asume después, ¿no es cierto?, el Estado peruano, el Estado boliviano y también después el Estado chileno. Entonces, esa frontera colonial que era entre la audiencia de Charcas, el Virreinato de La Plata, con el Virreinato peruano en el Bajo Perú, tuvo una baja intensidad y no era una frontera caliente, una frontera muy dinámica, ¿no es cierto?, en el sentido de considerarse como frontera. Ya era un límite administrativo que tenía que ver con el tema de los impuestos que se cobraban durante la colonia. Y luego, a medida que avanza el tiempo, ya introduciéndonos en el siglo XIX, en el periodo republicano, ahí sí ya es cuando se desarrolla el concepto de estas fronteras nacionales al estilo de Westfalia, ¿no es cierto?, de soberanía sobre el territorio, con los habitantes. Entonces, hay un desarrollo de nuestra región desde un periodo periférico, en la economía, en la política, en la sociedad colonial, hacia un sistema ya fronterizo como tal. Esto no se dio inmediatamente, obviamente, desde la independencia peruana, sino que, como bien lo ha señalado el profesor Castro, que está el día de hoy acá, hay un desarrollo del Estado peruano que es lento, ¿no es cierto?, y que muchas veces se oponía a las visiones locales, ¿no es cierto?, de la sociedad local frente a la sociedad peruana central, pudiéramos decirle central. Eso es lo que, para darle un preámbulo. Siguiente, por favor. Entonces, hemos visto incansablemente estos mapas, ¿no es cierto?, en distintos lugares sobre el virreinato. Como yo bien les decía, siempre tuvimos esta frontera, si se fijan ahí, somos el apéndice del virreinato peruano, ¿ya?, este extremo sur del virreinato peruano, y siempre tuvimos esta frontera
que no implicó grandes dificultades desde lo formal colonial, desde el virreinato. La sociedad tarapaqueña siempre tuvo este vínculo con el Alto Perú o la audiencia de Charcas, a través de la economía, a través de los movimientos sacerdotales también, a través de distintos aspectos de la sociedad colonial tarapaqueña. Entonces, la frontera colonial existió, sin embargo, no era gravitante como tal, como una frontera. Porque si analizamos los conceptos, la siguiente por favor, si analizamos los conceptos de periferia y frontera, encontramos que el concepto periferia tiene que ver sí o sí con un centro, ¿ya? Wallenstein, el profesor Wallenstein, nos decía que hay un centro, una semiperiferia y una periferia. Él lo hace para lo que es el siglo XIX y XX, pero si lo llevamos más atrás, en el siglo XVIII, por ejemplo, en Tarapacá estaba ahí como en este apéndice que yo les menciono de los grandes movimientos económicos que habían en el virreinato peruano, ¿ya? Era una periferia de esta semiperiferia que era el virreinato peruano que había establecido el Imperio Español acá en América. Siguiente, por favor. Entonces la periferia, según la RAE, si nos vamos a lo que dice la Real Academia Española, proviene del latín periferia y de acuerdo significa contorno a un círculo, parte de un conjunto alejado de su centro, especialmente de una ciudad. El concepto periferia ha sido utilizado más que en temas geográficos, en temas urbanos, ¿ya? La periferia de las ciudades. Sin embargo, si lo llevamos a una dimensión más amplia, a una escala mayor, podemos también decir que hay regiones periféricas. Y en este caso, Tarapacá es un claro ejemplo de que somos el borde o el perímetro de la sociedad colonial del virreinato peruano, porque inmediatamente después de Tarapacá venían un poco los movimientos de la zona de San Pedro de Atacama, y luego venía este descampado de Atacama que no fue habitado en gran parte del periodo colonial, ¿ya? Entonces somos la última parte antes de este gran descampado hacia el sur. Y estamos al borde, estamos conectados, pero conectados en un nivel muy bajo, ¿ya? En un nivel de intensidad muy bajo, y no hay un otro que reconocer para establecer esa frontera que sí se necesita, ese otro que se necesita para decir esto es una frontera, más allá hay unos otros y más acá estamos nosotros. En este caso, la periferia solamente es algo práctico. Te dice que es un lugar alejado del centro. Siguiente. ¿Ya? Una zona periférica posee dependencia socioeconómica de áreas consolidadas. ¿Cuáles eran las áreas consolidadas del periodo del siglo XVIII? En América colonial, en Sudamérica colonial, en esta zona, Potosí, estamos hablando también de ciudades como Lima, que sí eran lugares centrales donde había una mayor concentración de actividades económicas, también había una diversificación productiva, había una intensidad política también mayor. En cambio, en nuestra zona periférica no era gran cantidad de españoles los que se establecieron acá. Para los que están pensando en el término de las economías indígenas, de la sociedad indígena, yo estoy hablando desde el punto de vista del desarrollo formal español, occidental, ¿no es cierto?, de esta región, ¿ya? Porque obviamente internamente también habían pueblos, ¿no es cierto?, que se vinculaban, pueblos locales que se vinculaban más allá de las fronteras que dibujaba la sociedad española, ¿ya? Entonces, a lo que me refiero yo, a que Tarapacá está en el borde, ¿no es cierto?, de esta institucionalidad española, pero está en un borde, ¿no es cierto?, que tiene una institucionalidad débil. El profesor Díaz con Carolina Ponce, si no mal recuerdo, en el año 2013, señalan que la institucionalidad española en términos eclesiásticos era bastante débil. Habían pocos sacerdotes, había poca presencia de curas en la región. Entonces, todo aquello nos lleva claramente a decir que Tarapacá era periférico en el periodo colonial. Siguiente. Entonces, para comprender la periferia en Latinoamérica, hay que reconocer que hay una naturaleza cambiante debido a factores ambientales, económicos, sociales y políticos, y el rol de sus regiones internas ha mutado o también ha permanecido durante su historia. Hay regiones periféricas que lo eran en el periodo colonial, que lo siguen siendo ahora, ¿ya? Que no cambiaron como cambió la geopolítica de Tarapacá, como cambió la economía de Tarapacá, sobre todo con el salitre, ¿ya?
Entonces, puede cambiar como no puede cambiar. En el caso de Tarapacá, yo creo que cambió. Pasamos de ser periféricos a ser fronterizos. Y hay una conexión siempre, por algo es periferia, porque si no hubiera un centro, no seríamos periferia, con un centro político en este caso. Siguiente. Por otro lado, tenemos el concepto de frontera, ¿ya? Siempre pensando en sumergirnos más allá del siglo XIX, ¿ya? Porque normalmente el término concepto frontera en Latinoamérica se ve desde el periodo de la creación de la República, de la creación del Estado. Entonces, más allá del siglo XIX, si vamos al siglo XVIII, vemos que en los documentos aparecen el concepto frontera, pero aplicado a otras situaciones. Aplicado, por ejemplo, si se fijan abajo al final, los infieles eran la frontera durante el virreinato. Todos los que no eran católicos, todos los que eran extranjeros, o los que se rebelaban frente también a la autoridad española, podían ser considerados, entendiendo la frontera como en la persona, una frontera móvil, ¿no es cierto? En cambio, ya en la República la frontera es más clara, se establece el sistema de la soberanía westfaliana y pasan a ser los extranjeros, los que están más allá, los que nacieron más allá de los límites del borde de la República y la nación. Establecer una frontera nacional implica una dominación de los que ya están ahí, desde un centro. Es decir, nosotros que éramos una periferia, pasamos a ser una frontera porque desde el centro, que en este caso fue Lima en su momento, y también después fue Santiago, se impusieron políticas, se impusieron instituciones que establecieron que la soberanía correspondía ejercerse desde el centro de las nuevas repúblicas, ¿ya? Con este concepto de espacio absoluto, ¿ya? Que aparece ahí mencionado, una frontera como espacio absoluto. En cambio, en la colonia, volviendo al tema colonial, encontramos otras fronteras, por ejemplo, la frontera mapuche, donde sí había un otro al cual el español tuvo que parlamentar, ¿no es cierto?, para poder entenderse. O también en la frontera del Chaco, ¿ya? Esta frontera del Chaco, donde estaban los guaraní y otros pueblos más, donde habían estos indios fronterizos, dicen los documentos, ¿ya? Entonces, como yo les decía, en la colonia la frontera, más que un límite, son los otros que no se quieren subordinar, que no quieren ser súbditos del rey, ¿ya? Porque lo que pesa en los conceptos previo a la creación de las repúblicas es que tú seas súbdito o no seas súbdito, más allá de que eres nacional o no nacional. Siguiente. Y buscando estos documentos en otros proyectos que anduve yo trabajando, me apareció un documento que vincula esta frontera en el sector del Chaco con Guantajaya, que está acá en Tarapacá. Entonces, por eso esa línea que vincula la zona chaqueña con Tarapacá. ¿Qué es lo que decía este documento? Siguiente, por favor. La propuesta era que estos indios del Chaco, que están administrativamente en la zona del Tucumán, gobernados desde Salta, esta zona del Chaco, tenían que ser reducidos y tenían que ser educados para convertirlos en súbditos en lugares como, por ejemplo, Oruro, Potosí, Guantajaya. Decía que esto era una propuesta del gobernador Campero a su majestad de llevar indios de la zona del Tucumán, en este caso de la zona del Chaco, hacia Guantajaya, ¿ya? Era una propuesta, esto estamos hablando de 1760, está en el Archivo Nacional de Bolivia, que está en Sucre, y llamaba a traer indígenas chaqueños a este desierto, a Tarapacá. Sin embargo, la figura del defensor de indios opinó y dio su parecer, y este es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, es que esto es un sueño, que es un desvarío que hizo el señor Campero de mover tanta población de la zona chaqueña a las minas de Guantajaya o de Potosí o de Oruro. Entonces, si se fijan, acá es el concepto que yo les decía del otro como una frontera, ¿ya? Una frontera que hay que reducir, que hay que transformar para convertirlo hacia el sistema, ¿no es cierto?, español oficial. Siguiente. Sin embargo, transcurridas las décadas, y esto quizás es algo que Damián va a abordar,
Ya hay un otro, claro, o sea, recordemos que Tarapacá se transforma de ser partido de Tarapacá español a parte de la República Peruana como región. Pasa, ¿no es cierto?, desde 1824 en adelante, como ya parte ya no del virreinato, sino que de la República Peruana. Hay en estos documentos que están en el AGN de Lima, en el republicano, ya se reconoce a un otro como un extranjero peligroso. ¿Cuál era ese otro? Era Bolivia, ¿ya? Bolivia estaba recibiendo cargas de salitre hacia los años 1830. Entonces la población local que producía salitre estaba comerciando, como siempre lo hizo, desde los periodos coloniales, hacia el Alto Perú. Lo siguió haciendo, pero esto ya se incluía dentro de un sistema de un otro fronterizo, de un otro extranjero. Entonces era peligroso enviarle salitre para elaboración de pólvora hacia Bolivia, ya no del Alto Perú, sino que para Bolivia. Entonces hay voces de alerta que provienen desde Lima, ¿no es cierto?, desde las autoridades de la nueva República Peruana, que dicen, ojo, no puede salir de Tarapacá este tipo de producto porque podemos estar armando al otro, ¿no es cierto? Podemos estar entregándole recursos para que nos pueda hacer la guerra, como va a ocurrir a mediados del siglo XIX entre Perú y Bolivia. Siguiente, por favor. ¿Es el último? Sí, ahí está. Estamos listos. Sí, entonces, como reflexión final, aquí hay una interesante investigación, estudio que realizar de cómo se transita la región de Tarapacá desde una zona poco incluida administrativamente, escasamente habitada por españoles, más por indígenas, hacia un periodo, ¿no es cierto?, donde se transforma Tarapacá en el centro, con la Guerra del Pacífico, en lo que va a ser una zona fronteriza, donde se involucran 3 países en un conflicto armado, ¿no es cierto?, ya como un otro nacional, como un otro extranjero, más allá de lo que había sido la performance de Tarapacá durante la colonia, que fue periférico. Eso les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, continuando con la secuencia de exposiciones, les voy a exponer una... Ahí me falta el PowerPoint. Espera que carguemos. Mi ponencia, que se llama Entre Lima y Cobija, la negociación salitrera de 1830 y la integración de Tarapacá a la República del Perú. Le voy a pedir a Daylin que me haga un gestito cuando lleve 15 minutos para ir cerrando. Y de paso saludar al colega Paulo, que parece que tendríamos que haber expuesto juntos como lo hicimos por la Tirana, porque tiene... No, justamente los datos son súper complementarios, así que es genial. De hecho, tampoco son tan abundantes que digamos. Así que, entrando en materia... Avanza una, por favor. Aquí pueden ver un poco un plano del año 1866 que nos muestra un poquitito lo que es Tarapacá, lo que es Bolivia, más o menos para no redundar, ya vimos hartos planos. Avanza un poquitito. Esto de la transición salitrera y la integración de Tarapacá a la República del Perú, en mi opinión es pertinente para entender el contexto que estamos conmemorando con motivo de los 140 años de la ley de creación de la provincia chilena de Tarapacá. Porque para que exista una soberanía, para que se chilenice un territorio, para que se desperuanice un territorio, primero que nada tenemos que entender en qué momento surge el estado de cosas previa en términos políticos. Y ese estado de cosas tenemos que retroceder a la situación colonial, que pasa por la incorporación de Tarapacá al régimen colonial, entre las cédulas de encomienda, las reducciones toledanas y la temprana organización de la Iglesia a partir de 1540. Posteriormente, de un breve periodo minero inicial, pasamos a ser una región que fue una periferia logística de lo que fue Potosí. Ya los indígenas del puerto de Iquique, encomendados, sacaban pescado que iba a dar a las minas de Potosí. Las viñas de Pica y Matilla daban también vino a lo que era Lipes, a lo que era Carangas, a lo que era Oruro y sobre todo Potosí. Algunos registros fragmentarios existen y está pendiente hasta ahora saber más o menos qué volumen tenía eso. Y
pasamos a tener nuestra propia economía minera, siempre nuestra propia, abriendo el cuestionamiento, cuando en torno al año 1700, hemos estado discutiendo con algunos colegas cuándo comienza realmente el ciclo minero que está abierto hasta el día de hoy en Tarapacá, y puede ser que sea a fines del 17 o en torno al 1700, unos poquitos años después, cuando las minas de Guantajaya que se habían perdido fueron, entre comillas, redescubiertas, como dice la tradición. Avanzamos un poquitito. Y aquí comienza un tiempo de minería preindustrial que dura largamente, dura hasta casi las vísperas de la Guerra del Pacífico, donde los minerales son una manufactura que se genera por medios técnicos premecánicos en oficinas que concentran diversidad de oficios manuales. Los productores mineros o los propietarios de las minas y de las oficinas no tienen recursos para trabajar y esos recursos los piden fiados a un comerciante y le pagan la deuda en minerales refinados. Entonces estos productores mineros siempre están pobres, siempre están sujetos a alguien que les está cobrando y eso se refleja también en un trato brutal y relaciones sociales arcaicas con el trabajo laboral. Este sistema estuvo vigente hasta más o menos a la época del ferrocarril, en 1871, en que sabemos que hay otro tipo de producción minera que se produce con máquinas, con técnica, que accede a formas modernas de crédito y donde hay una ficha salario que reemplaza el antiguo sistema de salario por deudas. Avancemos, por favor. ¿Y cómo entender la jurisdicción que vive este régimen minero? Este régimen minero nace en torno al contrabando, nace en torno a la multiplicidad de lugares donde tributar. En ese entonces, cuando comenzamos la época de Guantajaya, Tarapacá y lo que es el Alto Perú aún forman parte de una misma demarcación administrativa, que es un extenso virreinato del Perú. Entonces los mineros de Tarapacá mandan su producción, que tiene que pagar un impuesto específico a Carangas. Piden sus créditos en distintos puntos también de la Real Audiencia de Charcas, sobre todo en la Caja Real, donde se les presta dinero a escondidas, y también en el Banco de San Carlos de Potosí, que es el gremio minero. En ese sentido puede entenderse que esa minería metálica es casi una periferia de la minería potosina, porque el Banco de los mismos mineros de Potosí es el que habilita y financia las operaciones mineras en Tarapacá. Y entonces se arma una red tributaria que une Santa Rosa, Carmen, Guantajaya, la Pampa del Tamarugal, que funciona también desde la segunda mitad del siglo XVIII, la quebrada de Tarapacá, donde están las oficinas de refinar, una parte importante de estas oficinas, y que sube por distintas rutas hacia el Alto Perú o la Real Audiencia de Charcas. Aun cuando ambos territorios son separados, este sistema se mantiene. Ya se separan en el año 79 por la creación del Virreinato de La Plata y continúan. En otros sectores, avancemos por favor, en otros sectores la minería también ofrece esta panorámica de una minería muy integrada con el Alto Perú. Por ejemplo, lo que es el primer Coyahuasi. El primer Coyahuasi son capitales del Alto Perú, de Potosí, que trabajan con socios tarapaqueños. Las minas de Yabricoya, que están cerca de Macaya, también las trabajan empresarios potosinos que contratan administradores de Tarapacá. Avanza, por favor, el último. Y algunos casos muy interesantes, que esto no solo lo hacen los mineros españoles. También, por ejemplo, un cacique de Toledo, el señor Carlos Puri, se lleva un 5% de la plata de Tarapacá intercambiada por hoja de coca. La hoja de coca es el combustible de la minería preindustrial y don Carlos Puri trae coca a la quebrada de Tarapacá, la intercambia por metales y tiene una oficina donde procesa estos metales con mercurio, que ese es el corazón, por así decirlo, técnico de la operación minera. Avancemos uno más. Y ahí hay algún plano, este plano es uno de mis favoritos, el de información de 1827, que sirve para hacer un plano que se publica el año 39 y están los caminos que unen los distintos sectores de Tarapacá con el altiplano. Avancemos uno más. Y finalmente esta minería entra en una crisis estructural que pasa por factores externos, como por ejemplo la provisión de mercurio. No hay plata sin mercurio y hay un derrumbe en las minas de mercurio del Perú, que son las minas de Huancavelica. Las guerras napoleónicas y la ocupación de España impiden la normal circulación de mercurio europeo a América. Las campañas militares de la guerra de independencia interrumpen la circulación de capitales y mercancías. Se agotan los yacimientos superficiales de Guantajaya y de Santa Rosa y excavar profundos túneles demanda de grandes gastos para mineros que están cada vez más endeudados y empobrecidos. Avanza por favor, Daylin, uno más. Y aquí es donde los mineros de Tarapacá comienzan o van girando a explotar un recurso que es más barato. Explotar plata es carísimo. 230 gramos de plata pueden costar una pequeña fortuna de la época, 6 o 7 pesos españoles de plata,
mientras que producir un quintal de salitre, que son 45 kilos, un quintal español, llega a costar un peso y algo. Entonces son costos de producción mucho más bajos. El salitre es una minería de miseria. Y entonces los mineros que lo empleaban primero para abaratar sus costos locales de producir pólvora ellos mismos, comienzan a saber que esto, ante ser muy caro, comienzan ellos a trabajar su propia plata, su propio salitre. Y ahí es donde aparece la historia del salitre que hemos podido documentar, ya porque hay una historia mítica que habla de Negreiros, Matamunqui, el cura de Camiña, y hay una serie de leyendas que no tienen sustento y que se han hecho en gran medida para oscurecer nuestra historia regional y echar un velo de sombra sobre los verdaderos primeros productores de salitre, que son un español, don Santiago Torres, 1764, un indígena, Joseph Mamani, 1782, don Felipe Hidalgo, un criollo, en el año 1785, que una parte de su familia se va a emparentar con afrodescendencia. Avanza al último, ya acercándonos a los últimos minutos de esta ponencia, les cuento que el salitre estaba sujeto a una legislación bien particular, como bien algo les adelantó Paulo. Había un régimen de cierta libertad de producción del salitre como componente de la pólvora, pero las autoridades españolas vigilaban la producción de la pólvora. Y a partir de 1786 es que el visitador, el señor que viene desde el virreinato a controlar cómo está funcionando la economía regional, el señor Areche, dice no, ahora también va a estar muy rígidamente controlada la producción de salitre, no solo de pólvora, sino también de los ingredientes de la pólvora. Y ahí es que se excluye a todos los salitreros tarapaqueños de esta producción legal y caen en clandestinidad. Entonces, al momento de la Guerra de Independencia, por favor, avancemos a las últimas diapositivas. Al momento de la Guerra de Independencia, los tarapaqueños están un poco divididos, estos mineros que están en crisis. Cambian de postura según conveniencia, según evolucionan las campañas militares cercanas. Afortunadamente aquí estamos los que hemos trabajado el tema, está ahí el profe Castro al fondo, está el Pablo, que es un poco sus trabajos nos han ido adelantando cómo evolucionó este contexto. Y lo que más lamentan ellos, más que la patria o la pérdida de la monarquía, lo que lamentan es la pobreza, lo que generó la guerra. La dispersión de capitales, la dispersión de fuerza de trabajo, la pérdida en general de la antigua economía virreinal que queda muy maltrecha después de todo lo que son los movimientos militares. Y finalmente son mineros que están en crisis y que se dedican derechamente en la década del 20, en la década que está naciendo la República Peruana en este extremo sur árido, se dedican sobre todo al contrabando, vendiéndole salitre a los bolivianos, como bien dijo Paulo, y exportando plata y salitre ilegalmente por el puerto de Cobija, porque los puertos seguían cerrados bajo la misma legislación colonial que impedía fabricar libremente salitre, si no estaba registrado con el gobierno y iba directamente a una fábrica de pólvora de Lima. Entonces, en ese contexto es que a partir de que las fuerzas realistas abandonan Tarapacá en febrero del 25 y justo llega la nueva república, es que los tarapaqueños se sienten un poco perdidos respecto de qué nación van a participar, pese a que por ahí hubo uno que incluso firmó el Acta de Independencia del Perú. Entonces, en algún momento ellos están pidiéndole a todo el gobierno, al gobierno por favor una serie de granjerías y se la piden bajo estos distintos términos. Avancemos uno más. Uno más. El gremio de mineros de Tarapacá, que se agrupaba en un organismo que se llama Diputación Minera, aquí voy a citarles, le solicita al gobierno del señor Agustín Gamarra, le solicita por favor una autorización, una derogación parcial de la legislación colonial y una legislación que permita exportar libremente salitre por el puerto de Iquique. Entonces, aquí, ¿qué negocian los tarapaqueños después que se han sentido tan desafectos al surgimiento de esta nueva república? Negocian, le dicen al señor Gamarra, a los jefes de los mineros tarapaqueños, por exigirle el gran pacto social que liga a los pueblos todos y a cada uno de los que componen la gran familia del Perú, por demandarlo imperiosamente el desastroso abatimiento de minerales y toda esta provincia, y porque no podrá menos vuestra excelencia, el señor Agustín Gamarra, menos que ejercer sus notorias bondades y filantropía con los pueblos que de otro modo van a señalar al gobierno de vuestra excelencia con dejar de existir. Gamarra es un caudillo que está en guerra, en conflicto con otros caudillos, está en conflicto con el señor Santa Cruz, que alza su poder con mucha influencia en lo que es el Alto Perú, y él dice dos cosas: ¿quieres lealtad a la República? ¿Quieres que seamos peruanos? Le dice don Santiago Zavala y don Hermenegildo García Manzano, que son los jefes de los mineros de Tarapacá. ¿Quieres que desde Tarapacá respaldemos tu poder en Lima? Y en ese caso, danos la ley que nos permita exportar por Iquique. Avancemos uno más.
Se considera que el ramo de salitres es un tesoro que deparó la providencia a esta provincia para socorro de la mayor necesidad que se cree nos ha tocado y que disfrutándolo es con beneficio de tocar el Estado los derechos de extracción que de otro modo viven sepultados con el propio salitre en las entrañas de la tierra. Leyendo entre líneas yo digo, o nos autoriza si pagamos ciertos impuestos o vamos a seguir exportando igual por contrabando con los bolivianos. Avanza el último y con este cerramos, esta ya es la última. Distraídos los fondos a diversos objetos, como las exacciones de guerra, los impuestos forzosos que cobraban los distintos grupos militares que tomaban el poder en Tarapacá, un tiempo realistas, un tiempo patriotas, y sus trastornos, las terribles epidemias. Las epidemias comenzaron en 1793 y no pararon en todos los meses, en todos los años que llegaron hasta el nacimiento de la República, que por 7 años se han experimentado y desolado el país, no han podido alcanzar la producción bastante para socorrer la provincia, ella con sus moradores. Su propia necesidad los ha hecho buscar otros recursos fuera de las minas. O sea, vamos a seguir contrabandeando y manteniendo nuestra economía en autonomía o el gobierno nos concede lo que estamos pidiendo, pertenecemos a la gran familia del Perú y le apoyamos al señor Agustín Gamarra a sostenerse en el poder en este concierto de conflictos caudillistas. Entonces esta negociación salitrera de 1830 que le dio forma a nuestro puerto de Iquique, que fue desarrollando más o menos la ciudad como la tenemos hoy, que fue cambiando las cosas, fue la que terminó, en mi opinión, por consolidar una primera etapa de incorporación de Tarapacá al Perú. Después, cuando los tarapaqueños se enfrentan con una invasión boliviana en 1841, si no me equivoco, profe Castro, 41. El profesor Luis Castro recuperó esta historia y comentó, los tarapaqueños lucharon fielmente por el Perú. Y yo pienso, ¿hubieran luchado fielmente por el Perú si Gamarra no les hubiera permitido finalmente abrir el puerto de Iquique? Quizás no, no lo sé, traen esos misterios de la historia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a Damián y al equipo que ha levantado este seminario y muy en sintonía con la presentación de Paulo y Damián. Creo que parece que nos hemos puesto de acuerdo porque me dieron todo el contexto previo al que yo traigo, así que no va a ser necesario hacer alusión a lo que viene. Bueno, el título es Tarapacá, de extranjeros no migrantes a crisis migratoria en el siglo XX y XXI, bien ambicioso el título, pero en realidad lo que me supuso a mí un esfuerzo para sintetizar y mirar en la larga duración un fenómeno del que todavía vivimos, hemos sido testigos, encarnados en muchos casos y que todavía nos supone muchos desafíos. Lo que yo me propongo, ¿cuántos minutos son? ¿15? Entre 15 y 20. 15 y 20. Es analizar la presencia de extranjeros inmigrantes en Tarapacá en el siglo XX y XXI a través de datos de censos, de fuentes secundarias, distinguiendo periodos y rasgos más relevantes en cada caso, ¿ya? Un poco un ejercicio para sistematizar publicaciones que ya están publicadas, pero que no están miradas desde esta mirada más diacrónica, y por eso creo que para mí es muy interesante esta oportunidad. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Sí, ¿y esto no está funcionando? Esa es para grabar para la transmisión. Ya, la tecnología me pilló. Ya, entonces la presentación tiene algunos elementos teóricos muy generales sobre frontera, migración y movilidad, y distinguí para esta ocasión 4 periodos. Originalmente había pensado en 5, pero porque la pandemia en sí misma me parece que es una coyuntura a la que hay que dedicarle, pero como es un periodo que todavía podemos devolvernos, solo para esta ocasión la dejé englobada en el 4º periodo. Algunos elementos teóricos que permiten analizar lo que les propongo, bueno, algo que ya mencionó Paulo, entender la frontera norte de Chile en esta lógica, ¿no es cierto?, ahora ya no ese centro colonial, sino ya un centro de los Estados-naciones, en tanto es un margen o periferia respecto de la centralidad, en este caso de Santiago, de Lima o de La Paz, dependiendo de donde nos situemos, y que se hace más fuerte o se profundiza, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y que termina ya de
de hacerse más evidente, agregando un nuevo elemento que es la seguridad en este siglo, ¿ya? También todo el corpus que viene de los estudios migratorios, entendiendo y muy sintéticamente señalando que la noción de migración, para comprender lo que ocurre acá en el norte, es un concepto que queda bastante estrecho por su carácter binario, origen-destino, por una mirada muy sedentarista también de la migración, entendiendo que las personas se asienten en un sitio y como que ya no se moviesen más, cuando en realidad lo que nosotros vemos en este entorno hoy día es mucho más movimiento que esta idea más sedentaria. Y otro corpus que viene de los paradigmas de la movilidad y que viene a hablar de conceptos más amplios y que incluso incluyen la migración como un tipo de movilidad es el de movilidades, y que mira otros movimientos que escapan a esta idea tan estrecha, ¿no es cierto?, de las migraciones. Bueno, anexada a la provincia de Tarapacá, se construyó este espacio a partir de la noción de frontera como límite, especialmente ya andando el siglo XX, como una idea de separación no solamente física, sino también cultural, y todo aquí los colegas saben lo que supuso los procesos de chilenización y de la incorporación de comunidades existentes a un ideario nacional y donde los dispositivos como las escuelas, la iglesia fueron centrales. Durante la segunda mitad del siglo XX y especialmente de los 90 a la fecha, la idea del norte como espacio fronterizo fue monopolizada por un discurso hegemónico basado en la necesidad de representar un territorio institucionalizado en el que se ejerce, materializa o busca practicar la soberanía, ¿ya? Y eso creo que ha sido muy notorio y lo vamos a ver en el cuarto momento que yo les traigo para analizar. Y sumado a ello, un sesgo que hemos tenido en términos metodológicos, históricos y también en las ciencias sociales, que ha sido el nacionalismo y agrego yo el centralismo metodológico con lo que hemos comprendido estos espacios. Esto viene es un aporte de los estudios migratorios que hemos aplicado a las relaciones internacionales. Hay otro concepto que se llama la trampa territorial para aludir a algo muy parecido y que con excepción de los estudios migratorios, especialmente la jornada de estudios migratorios que ya lleva su 31ª versión, invisibilizó otro tipo de movimientos transfronterizos regionales de pequeña magnitud, muy invisibles de repente a los ojos estatales, pero que hoy día, por ejemplo, son sujeto y objeto de sospecha y de expulsión, ¿ya? De alguna manera, estos estudios lo que han producido es que han migrantizado, si es que se puede usar esa palabra, los flujos en general, y eso ha tenido unas consecuencias, especialmente a partir de los flujos latinoamericanos y caribeños de este siglo. Algunos datos nada más para avanzar, es que desde la anexión de Tarapacá hasta la crisis del salitre, lo que nosotros podemos apreciar es que aumenta en términos administrativos el número de extranjeros que son extranjeros sin migrar o que no son migrantes, porque por un cambio netamente administrativo cambia la categoría censal y se convierten en extranjeros, y de ese total de extranjeros, por ejemplo, el 51% del total de la población era del total de los extranjeros, de la población me refiero, sí, porque el otro acá está la población nacional, eran extranjeros fundamentalmente fronterizos por causas obvias. Los peruanos tarapaqueños se convierten en extranjeros. Y así durante casi todo el ciclo salitrero, por otras razones que ya conocemos bastante, por necesidad, ¿no es cierto?, de mano de obra, etcétera. Acá hay otros datos desagregados para dar cuenta, por ejemplo, el censo de 1907, que es el que más proporción de extranjeros registra en el siglo XX, con un 4,2% a nivel nacional, demuestra que al mirar del total de extranjeros en la provincia, el primer lugar lo ocupa Perú, luego Bolivia y muy atrás, ¿no es cierto?, ingleses, italianos, españoles, alemanes, que también es importante decir porque en términos de magnitud no son tan relevantes. Sin embargo, la producción historiográfica se ha detenido mucho en relevar esta presencia en estas claves, ¿no es cierto?, bastante civilizatoria o de racismo institucional del que hoy día las ciencias sociales nos han advertido. Ya les mencionaba, en este periodo coincide obviamente con el ciclo de expansión del salitre, hay una necesidad de atracción de mano de obra, muchos de los que se quedan de origen tarapaqueños padecen la chilenización compulsiva, hay toda una impronta también indígena que queda subsumida en la etiqueta nacional y boliviana, lo que dificulta, por ejemplo, rastrear esta identidad a la hora de hacer estudios, por ejemplo, en base a censos, ¿ya?
lo que, como les digo, se dificulta y bueno, coincide este periodo con el Tratado también de Arica o el Tratado de Lima, que finalmente decide los destinos de Arica y Tacna, y comienza con ello un ciclo de crisis que distingue, y esto no lo voy a mencionar, pero aquí los colegas de Arica lo han desarrollado mucho, diferencias regionales tanto en el espacio ariqueño como en el espacio iquiqueño. Luego viene un largo periodo de declive migratorio a nivel nacional, tal así que un poco se levanta esta idea de que Chile no era un destino migratorio en el contexto latinoamericano, si comparamos con Argentina, Venezuela o Brasil para la misma época. Ya Tarapacá sí mantuvo, así como Antofagasta, altos porcentajes de población extranjera consistentemente mayores al nacional durante todo el siglo XX, según los datos censales. Y esto es bien importante señalar porque los estudios de los años 90 en adelante que provienen de las ciencias sociales destacan la novedad del fenómeno migratorio en Santiago, cuando en realidad en estos espacios había sido algo histórico, pero que no siempre tiene que ver con una idea de migración, de establecerse, sino que tiene que ver con dinámicas propias de las economías regionales. Aquí solo algunos datos para que ustedes se hagan la idea del porcentaje de extranjeros respecto de la población regional en Tarapacá, y dentro de ello el total de fronterizos en el otro rojo que está en la primera columna de izquierda a derecha, ¿ya? Es decir, la proporción de extranjeros fronterizos históricamente ha sido alta respecto de la población extranjera, y otra cosa que constatamos, que la presencia de extranjeros siempre ha sido importante durante todo el siglo XX por sobre los datos nacionales. El otro tercer momento que me interesa revisar es los 90, en el que Chile se inscribe en lo que se denomina el mapa migratorio latinoamericano o mundial en general, y en particular el norte de Chile, todavía estamos hablando de Tarapacá porque el 2007 se separa de Arica y Parinacota, se constituyen en el espacio de ingreso, pero no solamente de ingreso de esta migración en el sentido o más tradicional de la palabra, sino también es el lugar por donde se mueve una gran cantidad de población. De hecho, cuando uno mira ingresos y salidas por Chacayuta, Santa Rosa, previo a la pandemia, la proporción de ingresos y salidas es casi igual, o sea, tanto ingresan como salen. Entonces, esta idea de las oleadas migratorias, para aludir a esta suerte de avalancha, no tiene en cuenta de que también hay un grupo importante de chilenos que no migra, pero que sí cruza para resolver una serie de situaciones que tienen que ver tanto con la vida cotidiana, como por ejemplo reducir el costo de la vida, buscar salud al otro de la frontera o disfrutar del ocio, ¿no es cierto?, que supone cruzarla, pero quedan para los datos bastante invisibles. Bueno, Chile se inscribe en los 90, especialmente entre los censos del 92 al 2002, pasó de ser una migración, o donde el primer lugar era de argentinos, para ser luego peruana, entre el 2002 al 2017, y en general la proporción de extranjeros pasó de 0,8 a 7,8 en el 2019 y pasado el 8% en la actualidad. El cuarto momento es del 2010 al 2020, en realidad debería haber puesto 2023, porque como saqué después de la pandemia, pero bueno. En general la literatura da cuenta de una clara aceleración de la llegada de extranjeros a Chile, especialmente a partir del 2010, y que además tiene una variación en su composición respecto a lo que veníamos registrando, que era predominantemente fronterizo. Ahora aparecen nuevos grupos latinoamericanos y caribeños, como dominicanos, me faltó ahí colombianos y haitianos, ¿ya? La principal vía de ingreso para estos grupos ha sido fundamentalmente terrestre, por el paso de Santa Rosa y Chacayuta, que, como les decía, lidera el ranking de los pasos fronterizos más transitados a nivel nacional, desde los datos que se tienen registro de la PDI desde el 2002 en adelante, con la excepción de algún año que los Pasos de Libertadores lidera, y que tiene, claro, la dificultad de que cuando nieva se cierra, ¿ya? Esta aceleración tiene una explicación, el desplazamiento forzado venezolano, que todos conocemos, y que además, a diferencia de otros movimientos, tiende a quedarse en la región. Se estima que de los 7,7 millones que han salido de Venezuela,
un 6,5 millones se han quedado en la región, es decir, especialmente Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y Chile, de acuerdo a la fuente, está en tercer o cuarto lugar de destino, ¿ya? Y eso cambia sustantivamente la composición y de hecho desde el 17 en adelante lidera Venezuela como primer grupo dentro del total de los extranjeros, ¿ya? Y le sigue Perú y Haití y luego Colombia, dependiendo también la fuente, porque no tenemos fuentes todavía como los censos, que nos darían un dato, a excepción del censo abreviado del 2017, y las del 2019 son datos que se obtienen a partir de la integración de los datos del Servicio Nacional de Migraciones y otorgamiento de visa, pero siempre tienen un subregistro, ¿ya? O sobreregistro, dependiendo del caso. En este cuarto periodo se agrega un elemento adicional que yo les mencionaba en la agenda en materia de frontera, que tiene que ver con la seguridad a través de una serie de planes que coinciden además con los gobiernos de derecha, como el Plan Frontera Norte, el Plan Frontera Segura, el Plan Colchane y últimamente la militarización, que en este último no está en este contexto de gobierno de derecha. Y también un cambio en la ley de migraciones, que por mucho tiempo la ley de migraciones tardó 40 años en reformarse, de 1975 al 2022, si no me equivoco, bajo una premisa, que es esto de ordenar la casa, ¿no es cierto?, también bajo la influencia de los organismos internacionales de una migración ordenada, segura y regular, que es bastante difícil en contextos en los que vivimos hoy día, pero que se ha convertido en un verdadero eslogan, ¿ya? Y recordar, ¿no es cierto?, la ley de, o sea, la visa responsabilidad democrática, que fue otorgada durante el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, y luego la revocación de la visa y lo que conocimos en su momento con una serie de detenciones o rebotes en frontera previo a la pandemia. No sé si se acuerdan el caso de Tacna a propósito de la imposición del visado consular, en contexto que ya mucha gente se venía moviendo hacia Chile. Algunos datos de ingreso por allá, y esto ya en pandemia, que era lo que yo quería hacerlo acá aparte, pero creo que amerita más tiempo. La pandemia trajo consigo un fenómeno que por mucho tiempo creímos impensado, especialmente en un contexto del fin de la frontera, bajo lo que se ha denominado el optimismo globalizador, después de la caída del muro de Berlín, y que puso fin con los atentados del 11S, hasta ahí llegó el optimismo, del fin de la frontera, y la restitución de fronteras internas en el espacio Schengen en Europa a partir de las oleadas migratorias subsaharianas hacia Ceuta, Melilla, hacia Canarias con los cayucos o hacia Lampedusa, y la crisis siria del 2015. Se empiezan a restituir los controles fronterizos dentro de las fronteras europeas y se comienza a agregar la migración como una nueva amenaza dentro de estas agendas, porque se entendía que dentro de este grupo, ¿no es cierto?, también viene el crimen organizado, que ya conocemos bastante bien ese discurso, y otros males, ¿ya? Entonces se agrega a la migración o la movilidad humana en su conjunto, sobre todo irregular, a la agenda de nuevas amenazas. Y recuerden que una vez que se decreta la alerta sanitaria con la pandemia, hubo un consenso bastante global de cerrar la frontera para la movilidad humana como una manera de detener la expansión de la pandemia, aunque la OMS declaró que esto no era tan efectivo como si era efectivo el distanciamiento social o el uso de ¿cómo se acuerdan? De mascarilla. Pero en general hubo un consenso global de cerrar las fronteras en todo el mundo, y Chile en particular y el norte en particular las mantuvo por más de un año cerradas de una manera bastante insólita, pero en esta lógica de la migración, ¿no es cierto?, como una amenaza y ahora como vector de contagio, ¿ya? Bueno, muy rápidamente para ir cerrando. Bueno, el cierre de la frontera en la pandemia del 2020 fue una estrategia de control de flujo que experimentó un nuevo cambio. Se trató de un ensamblaje, además de un enfoque humanitarista, entre comillas, o sea, no lo digo entre comillas porque en realidad sí lo dice, de entender al migrante como un personaje o una persona vulnerable, pero tenía una contracara a su vez de considerarlo al mismo tiempo una amenaza, y en ese contexto se refuerzan los dispositivos de control, se usan drones, se militarizan, no solamente en Chile, sino en distintas partes del mundo, y el migrante ocupó simultáneamente un doble rol de víctima de peligro y de fuente de peligro, ¿ya? Entonces es una paradoja que hemos heredado hasta el día de hoy.
En general, la pandemia reforzó los procesos de securitización. Alguna bibliografía habla de que cerramos esta coyuntura con fronteras con más músculo, digamos, con esteroides. Hay un autor que se llama así, o sea, que lo denomina así. En Chile se registraron 20 muertes en este periodo. Se instala este último plan, que es de infraestructura crítica, bajo el decreto 78, que sigue vigente, que busca, ¿no es cierto?, disminuir el ingreso, militarizar los espacios, ya no solamente en el borde, sino en el interior, a través de dispositivos de control. Cuando uno va a Colchanes, ¿no es cierto?, baja, lo más probable es que a uno lo controlen de camino llegando a Huara o en otros puntos. Esto ha tenido efectos bastante perversos, como ha sido el aumento de la discriminación, la xenofobia y también intentos de criminalizar las acciones solidarias. Y para concluir esta rápida revisión, los censos siguen siendo recursos valiosos para el estudio de los movimientos humanos, pero no suficiente para conocer las dinámicas que ocurren en esta región y en general en todas las regiones fronterizas, porque no dan cuenta de la variedad de movimientos, en el fondo de flujo, aunque hay una pregunta para levantar el flujo, que existen en los espacios fronterizos. En general, también la producción historiográfica ha puesto el acento en las migraciones como único fenómeno regional, invisibilizando una serie de prácticas históricas, incluso anteriores a la instalación de los Estados nacionales, que hoy colisionan con medidas como fue el cierre de la frontera y, por ejemplo, la militarización. El ejemplo más notorio es que los principales sujetos de devolución en frontera son hoy día bolivianos y no venezolanos, por unas razones que son largas de explicar. El Tarapacá histórico, para denominar a toda la que hoy día conocemos provincia, aunque Tacna, no sé, todo y Arica hayan dividido, pero bueno, como unidad histórica se caracteriza por la existencia de un conjunto de movilidades que sobrepasa la idea tradicional de migración e inmigración y que históricamente han sido estudiados como fenómenos separados. Desde la producción científica y regional se ha trabajado por superar y discutir el alcance del nacionalismo metodológico que ha predominado en los estudios migratorios para desmigrantizarlos. Y por último, el espacio fronterizo del norte de Chile ha estado marcado por procesos que buscan perpetuar la idea tradicional de frontera a nivel nacional, en esta idea, ¿no es cierto?, de seguridad, de amenaza, de cierre insistente, y en el último tiempo securitaria, en contraposición con miradas regionales que buscaron estrategias de desarrollo local, que buscaron acercar sociedades fronterizas, como por ejemplo fue las caravanas de la amistad entre Iquique y Oruro, por mencionar algo. Así que bueno, eso para cerrar, y les agradezco la atención, y en la presentación también incluí algunas referencias bibliográficas para quienes les interese. Muchas gracias. Muchas gracias. Para usted, me llamó la atención la opción. Perdón. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, es bastante didáctico. Seguramente las siguientes presentaciones seguirán siéndolo así. Comentaba que me llamó la atención la observación que hizo su presentación a propósito de esta especie de ambigüedad, ¿no es cierto?, que caracterizó a los tarapaqueños en cierta época media beligerante, donde iban cambiando de bando dependiendo de, ¿no es cierto?, cómo iban evolucionando los conflictos bélicos de la época. Si eso yo lo traslado a la etapa más o menos contemporánea, pareciera ser que siempre también en el ámbito político hay ciertos vaivenes, como que los votos, ya no las guerras ni las tropas, ¿no es cierto?, pero los votos muchas veces van variando dependiendo de la conveniencia. No sé si esa característica es propia de la zona fronteriza, periférica, ¿no es cierto?, o es algo innato de la economía o de la forma de subsistencia de esta región. ¿Entiende la...? Bien. Mire, la verdad pienso que son dos fenómenos que yo no me atrevería a juntar. Son dos fenómenos que se me hacen un poco... Se me hace que corren por carriles y contextos distintos. Respecto de la primera pregunta, es netamente, yo tengo la impresión de que la antigua comunidad tarapaqueña, que después fue considerada peruana y finalmente en su mayor parte expulsados por las ligas patrióticas, y los que quedaron
de los cuales hay varios entre los pueblos originarios, incluso gente de Pica, de Matilla, que se fueron forzados de alguna manera a chilenizarse. Ellos fundamentalmente tuvieron sobre todo un sentido de oportunidad, como le decía, un sentido de qué me conviene más, con qué puedo yo trabajar mejor, con quién me da mejores garantías para mis condiciones de trabajo en un contexto de una economía que es muy precaria. Por eso se daba este fenómeno de que Tarapacá cambiaba de manos permanentemente. Incluso estamos una vez tratando de sacar la cuenta con Paulo y tenemos entre 1815 y 1825 por lo menos unos 5 o 6 cambios de manos. Así es una cuestión impresionante entre realistas y patriotas. Y llega en algún momento que los mineros tarapaqueños le dicen al Ministerio de Hacienda lo tristes que están porque los jornaleros han sido llevados en levas de tropa. Se ha visto interrumpida todo lo que es el tránsito de mercaderías con el Alto Perú. Le dice el señor Nicolás de Pierola, que es el padre del mismo que va a ser presidente del Perú, siendo un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, dice ya, no lloren tanto porque recuerden que es la gloriosa lucha que nos dio nuestra independencia. Entonces, acuérdense un poco, o sea, la guerra fue terrible, pero también es un precio que tenemos que pagar. Y respecto de si nos movemos 200 años después, pienso cómo entendemos la región en los últimos 5 o 4 años respecto de la conducta electoral y respecto de lo que era, por ejemplo, una provincia donde Allende duplicó al señor Alessandri y al señor del año 70. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Sí, la elección del 70. Tomic. Allende los duplicó. Entonces es impresionante como en otras provincias de Chile donde se dan los tercios, acá en Tarapacá no se dan los tercios. Allende tiene un 50% de los votos, más menos, 49, algo, qué sé yo. Y los otros 2 candidatos se reparten una mitad y una mitad. Y eso tiene que ver con una estructura sindical, con una estructura de partidos políticos y con una estructura económica de una proyección industrial a largo plazo, con lo que era el nodo de Victoria, con lo que era el nodo de los ferrocarriles. Y principalmente creo que entre ferrocarriles y salitreras remanentes y otras actividades industriales mantenían una base social de apoyo encuadrada en ese ámbito. Y eso finalmente fue, entre los años de la dictadura militar y el presente, esa base económica se ha ido trastornando bastante y se ha ido reemplazando otro tipo de forma de trabajador que ya no enraiza en los barrios populares, ya no se permanece por generaciones, sino que lo trasladan por un avión cada 2 semanas. Entonces, en ese tipo de modificaciones yo creo que habría que leer el tema del giro, de por qué Tarapacá electoralmente es tan distinto hoy por hoy a lo que era 40 o 50 años antes. Pero eso yo creo que ya me puse opinólogo porque yo nunca he investigado este tema profesionalmente, es netamente opinología personal. ¿Alguna otra consulta, alguna otra opinión, comentario de estos temas tan interesantes de la ponencia de la profesora Marcela sobre migraciones contemporáneas? De Pablo. Que los espacios fronterizos son espacios de poder. Yo creo que hay bibliografía respecto a aquello. Son regiones donde se inserta el poder local y se inserta también los poderes centrales, los poderes en este caso de Santiago o de Lima, en el caso siglo XIX. Quizá el poder que no ha estado oficialmente presente, poder de la paz, ¿ya? Pero sí está presente mediante las otras formas de poder que se dan, que son las relaciones, ¿no es cierto?, que la propia comunidad establece a través de la economía, a través de las familias incluso. Y estas fronteras, me imagino que en otros casos fronterizos también, quizá la profesora Marcela nos puede decir, siempre está esta doble situación. La situación de ponerse exacerbadamente nacionalista o identitario de un puesto, pero también a suavizarlo con el diario vivir. Con el diario vivir de la economía que yo muevo, soy taxista, muevo, mucha gente de Bolivia la sufre, entonces entiendo y en mi conciencia está de que es importante el aporte boliviano, o el aporte peruano en distintas actividades económicas, familiares, existe también. Entonces, claro, en un partido de fútbol todo se pone en la camiseta, o en un problema político, ya de geopolítico, por decirlo así, también afloran estas identidades o discursos más radicales. Pero en los periodos de paz, de tranquilidad, creo que eso se sopesa con el diario vivir. Sí, que justamente llama la atención porque, claro, como tú dices, hay cierto nacionalismo que fluye en etapas de conflicto o temas deportivos, pero cuando llega al bolsillo, a
ahí como que nos olvidamos un poco de Santiago, ¿no es cierto? Y nos vamos más para... Estamos hechos de distintos aspectos, los que vivimos en frontera, sabemos de esas situaciones. Quizás de Santiago, de otras regiones, se puede comentar distinto, porque no se vive en el día a día. Dígame. Hola. Ustedes hablaron harto de la migración. ¿Ya? Yo tengo o sé que por ahí por el año 1920, 1905 se generó una ley Lynch, donde varios peruanos salen de Iquique, dejan sus haciendas, sus casas, y el Estado o la municipalidad, no sé quién se hace cargo de esto. No sé si está dentro de eso Baquedano, la calle Baquedano, todo. Entonces, estos peruanos se van, ¿no es cierto? Se van, o vuelven a Lima quizás, no sé. No sé si me podrían hablar algo sobre eso. Yo creo que eso de la ley Lynch en realidad un punto respecto al tema de la migración. Quizás se refiere al tema de la migración de la provincia chilena y de la Pacá. Claro, quizás, pero una ley específica mandatada por Lynch sobre el tema migratorio, yo tengo mis serias dudas, nunca he encontrado. La verdad es que... O sea, la verdad que para ordenarnos un poquitito, ¿qué estamos conmemorando hoy día? No por celebrar, sino por entender una fecha histórica. Estamos creando la ley de creación de la provincia chilena de Tarapacá, que tiene un protocolo, tiene un artículo que los ciudadanos y ciudadanas nacidas en Tarapacá pueden efectivamente conservar su ciudadanía peruana, pasan a ser extranjeros en Tarapacá, no tienen derechos políticos y tienen que registrarse entre los municipios de Iquique o de Pisagua. Nosotros acá en el archivo municipal tenemos muchos registros de las familias peruanas. Entonces, esa ley, la ley que estamos conmemorando ahora, es la que efectivamente convierte en extranjeros a la población local peruana para usos legales, pero no los expulsa. Sí. Yo tampoco conozco eso, pero sí puede que sea que tenga que ver con todo este proceso que se vivió. Una historia un poco que está bastante documentada, pero poco, ya creo yo, la expulsión fundamentalmente, pero de los primeros refugiados, si vamos a aplicar el concepto de la historia de Chile. Que ahora, ¿qué pasó con las propiedades? Eso